Esta mañana un gusto poder saludarles, hermanos, amigos que nos sintonizan en diferentes lugares de la zona oriental y a través de las redes sociales. Qué bueno poder saludarles, saludes a todos los pastores que siempre están pendientes a escuchar esta bonita programación, también a los líderes de las iglesias cristianas, y así a toda la comunidad cristiana que cada día se esté esforzando por congregarse, por perseverar, a pesar de las circunstancias que en ocasiones se vuelven bastante gravosas, pero gracias a la misericordia de Dios todavía estamos activamente en pie de lucha, como decía un hermano. Queremos continuar, hermano. La vez pasada estuvimos hablando de las falsas doctrinas, y queremos darle continuidad a ese tema que es muy importante. Y creo que ahora en día se está promoviendo lo que es también vamos a hablarlo así como lo dicen algunos predicadores que están defendiendo la sana doctrina, cómo se está promoviendo lo que es, decía un doctor en teología, es como un virus, decía, de apostolitis, y ahora, bueno, cualquiera dice ser apóstol, y que lamentablemente, hermano, que ahora hasta mujeres apóstalas hay, así le llaman, las ungen como apóstalas, y ellas son así. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia qué nos dice la palabra, ya que la palabra, la única que nos puede sacar a la luz es la palabra del Señor. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, si está en la Biblia hay que hacerlo, pero si no está, no hay que hacerlo. Y para ello tenemos un pasaje en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8 y 9, que aquí el apóstol Pablo está hablando respecto, él está desarrollando un tema respecto de la resurrección y a quienes se les ha venido apareciendo el Señor Jesús. Y él en este pasaje es bien enfático y dice: y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, iba a elegir a los 12 apóstoles, dice la palabra del Señor que pasó orando toda la noche, y la Biblia así lo dice literalmente. Y acuérdense que Jesús, el Señor Jesucristo, hermano, oraba como en las montañas. Cuando amaneció, descendió a la parte de abajo. Y dice que eligió a 12 apóstoles. Significa, hermano, de que él tenía muchos discípulos, pero dentro de todos los discípulos eligió 12 apóstoles. Porque si solamente con los 12 hubiese andado, entonces ¿para qué los hubiese elegido? Creo que para hacer una elección significa que habían muchos candidatos, pero el Señor, para elegir a sus 12 apóstoles, obviamente pasó pidiéndole la dirección al Padre toda la noche y los eligió. Y ahí usted sabe a las personas que el Señor eligió, y para ser apóstol primero tuvieron que ser discípulos, y de ahí se desarrolla el apostolado. Y acuérdese de que después de que el Señor ascendió a los cielos, obviamente solo habían 11 apóstoles y faltaba uno para completar los 12. Y según la Biblia, después los discípulos eligieron, yo creo que fue a Matías, así se llamaba él. Pero Matías, hermano, solamente aparece la única vez
que lo eligieron los apóstoles y los discípulos del Señor, y de ahí ya no aparece más en la palabra. No. Entonces, la palabra del Señor dice de que cuando Dios llama al apóstol Pablo, llamado Saulo, el apóstol escribe literalmente, yo no sé, dice, si fue en el cuerpo o la carne o si fue en el espíritu, pero yo dice, fui llevado al tercer cielo y estuve con el Señor, y dice, hermano, de que él vio cosas inefables, y no se le autorizó al apóstol decirlas. Y entonces, este pasaje que acabamos de leer dice, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, hermano, haciendo un análisis acá, según algunos estudiosos de la palabra, que dicen que el último apóstol fue Pablo, fue el apóstol Pablo. Y después de Pablo para acá, históricamente hablando, se le conoce también, hermanos, según algunos teólogos, como los padres de la iglesia. Nadie de ellos se hizo llamar apóstol. Estamos hablando, hermano, de Martín Lutero, Juan Wesley, grandes predicadores de la palabra de Dios. Ni uno de ellos se dijo ser apóstol. Personas, hermano, que murieron por la causa del evangelio de Cristo. Pero yo creo que, no sé si hoy en el 2001 o como el 2005, ahí en Estados Unidos apareció un hombre diciendo de que él había recibido una revelación de parte de Dios y que él era el que iba a ungir apóstoles. Imagínense, estamos hablando de siglos de diferencia, y hasta ahora en esta década del 2000 apareció un hombre en los Estados Unidos. Entonces, y él empezó ese movimiento de los apóstoles de la era actual. Entonces, y ahora, si usted nota, la mayoría de los predicadores ahora ya dejaron de ser pastores humildes, sencillos. Ahora no, ahora son apóstoles. Y resulta de que los apóstoles del Señor, hermano, eran gente que les tocaba caminar grandes trayectorias a pie. Ellos no tenían casa. Como dice el apóstol Pablo, ellos, dice, anduvieron como pobres, huyendo, hermano, como que eran ladrones. Y la mayoría de ellos, hermano, la gente los rechazaba. Muy diferente a los apóstoles que se dicen ser ahora. Ahora ellos no tienen casas, sino que tienen mansiones. Ellos, hermano, fíjese bien, no compran un carro baratillo, sino que compran el carro más carísimo que hay. Tienen sus propios aviones privados. Y la mayoría de ellos, lo que yo he notado, están en el G12 y son ecuménicos y practican los encuentros. Ya que eso, hermano, no tiene ninguna base bíblica, porque acuérdese de que lo del G12 y lo de los encuentros, quien lo promovió fue César Castellano allá en Colombia. Y dice, hermano, él lo dice literalmente. Dice que para ser salvo hay que meterse a un encuentro. No basta solamente, dice él, el sacrificio de Cristo, sino hay que participar a un encuentro, porque quien no va a un encuentro todavía no es salvo. Y la mayoría de los apóstoles de ahora en día, hermano, promueven lo que le digo, el ecumenismo, promueven los encuentros y otra cosa, el evangelio de la prosperidad.
porque todos son gente adinerada, gente que, hermano, que tiene dinero de sobra. Y el apóstol Pablo, en cierto momento, él dijo, en el 2 de Corintios 11, 3 y 4, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, en ciertas ocasiones el apóstol dijo, sea anatema. Porque el apóstol, hermano, acá bien claro, el apóstol Pablo, de que él dice que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos también de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. También él lo dijo, oiga bien, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, dijo el apóstol Pablo, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto también lo dijo el apóstol Pablo, y esto está en el versículo 13 y 15 de 2 de Corintios. Dice, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Ahora, ¿qué significa la palabra obrero fraudulento? La palabra fraudulento es sinónimo de fraude. Y creo, hermano, de que para hacer fraude, obviamente una persona no tiene que ser correcta, tiene que ser corrompida. Y acuérdese que uno, para corromperse, el ser humano primero tiene que estar corrompido su mente. Por eso en ciertas ocasiones dice Pablo de que ellos tienen entenebrecida la conciencia, y cuando una persona tiene entenebrecida la conciencia, hermano, hace una cosa, hace otra y le da igual. Entonces estos obreros fraudulentos que hacen, hermano, grandes maratónicas diciéndole, pacta con Dios, da $100 y el Señor te va a dar 1,000. Pacta con Dios, pacta para tu negocio, para que tu familia salga de la pobreza. Y hermano, la gente nunca sale de la pobreza, claro, y ellos más se enriquecen. Por ejemplo, acá en El Salvador, acá ahora eso está de moda también, porque ahora aquí también hay apóstoles. Hace un día de estos estaba viendo por la televisión, porque a mí me gusta ver para, obviamente, después dar un diagnóstico. Y porque aquí creo que en Santa Rosa de Lima está uno de ellos. Y ellos utilizan el manto sagrado, le llaman. Así le llaman. Y eso es una falsa doctrina. Y eso es como fetichismo. Porque utilizan amuletos, que el manto sagrado, que de ahí no sé qué cosas más sagradas. Y fíjese de que según ellos pasan un gran manto, ese apóstol acá en El Salvador. Y en ese gran manto la gente empieza a echar ofrendas, reloj, anillo. Y si usted hace eso, ellos dicen que Dios le va a dar no sé qué. Y según él sale con profecía así, dice el Señor que tú tienes que ofrendar $2,000. Y la gente, hermano, se rebusca para darlo. Y lo da. Yo le digo porque he escuchado de personas de que sí lo han hecho. Han ofrendado $1,000, $2,000 porque el apóstol les ha dicho que Dios les ha hablado. Y ese hombre, más antes era un pastor, era pobre. Ahora, hermano, tiene mucho dinero,
tiene colegio, se da cuenta cómo ellos se enriquecen y usted continúa lo mismo. Es lamentable de que la iglesia del Señor está cayendo en tantas bajezas, y de ahí le dicen que como que venden no sé qué, así como la iglesia, hermano, aquella de Brasil, que habla del agua bendita, de la rosa sagrada, y bueno, de tantas cosas, ¿verdad? Y lo tremendo es que muchos hermanos están cayendo en esas cosas. La secta creciendo en gracia es algo similar, que inclusive hasta tienen programas de televisión en los canales acá nacionales. Y ahora, hermano, ¿qué es lo que está pasando? Como hay predicadores que se han levantado defendiendo la sana doctrina, ahora en día lo que pasa es que los apóstoles de la prosperidad ahora están molestos, porque hace unos días Guillermo Maldonado estuvo hablando en contra de los que predican la sana doctrina, y él dice de que él ha recibido una unción de decretar juicio en contra de sus enemigos. Y hermano, ese Guillermo Maldonado sale diciendo de que le puedes traer a su mamá, y que Dios, así, hermano, es como una prostituta, que entre tú más le das dinero, Él te da más. Y él compara a Dios con una prostituta. Y él te decía, no te equivoques, Dios no te va a abrir las piernas. Así, hermano, hablando, o sea, las locuras más tremendas. Y lo mismo sale diciendo Benny Hinn. Dice de que si alguien habla del ministerio de él, el juicio de Dios va a caer en contra de la gente. O sea, están amenazando a la gente. Y el director del enlace decía, y eso lo dijo públicamente: si alguno de ustedes estaba esperando el arrebatamiento de la iglesia y que se iba a ir con el Señor, guarden las maletas, dijo. Ante esa realidad estamos viviendo. Por eso es que, porque estos son falsos apóstoles, decía el apóstol Pablo, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué, hermano, Satanás permite esto? Claro, hace un tiempo la iglesia fue perseguida, pero como Satanás vio, hermano, de que la iglesia del Señor no se detenía, entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Entonces, Satanás, a través de los falsos ministros, está confundiendo al pueblo de Dios. Porque el problema, hermano, la misma palabra de Dios dice de que le pidamos a Dios para poder discernir los espíritus, porque no todo espíritu es de Dios. Y dice también el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y Pablo dice: apártate de los tales. Oye bien, apártate de los tales. El apóstol Pablo, hermano, él cuando antes de morir, él dijo: pero temo que cuando yo parta, muchos vendrán y harán mercadería de la iglesia del Señor. ¿Y qué es lo que está pasando? Eso es lo que está pasando. Y el apóstol Juan decía: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso decía el apóstol Juan. Y también el apóstol Pedro decía:
pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Segunda de Pedro 2:1. Aquí podemos ver, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora. Estamos en ese tiempo, hermano, y lo que sí es correcto, trate de ustedes leer la Biblia y no se aparte de la verdad. Y dice también 1 Timoteo 4:1, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse, mandarán a obtenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracia participasen de ellos los creyentes. Oiga bien, las prohibiciones que muchos falsos profetas o falsos ministros están dando. Dice también 2 Timoteo 4:1, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad el oído y se volverán a fábulas. Y eso es lo que ha pasado ahora, hermano. Ahora la mayoría de cristianos le creen a un montón de fabulitas que andan hablando esas personas porque se han apartado de la palabra del Señor. Tanto falsos como falsos milagros que también esos falsos apóstoles están dando, hermano. Hace algunos días veía de cómo, por ejemplo, uno de esos falsos apóstoles llegó a Brasil y salió una señora y la señora, hermano, dice que recibió un milagro. Después otro falso apóstol llegó a Argentina y esa misma señora que llegó a que le hicieran, dijo que había recibido un milagro allí en Brasil. Esa misma señora fue allá a Argentina y dijo que había recibido un milagro y de lo mismo. Algunos dicen, hermanos, que es show que están haciendo. Es increíble, hay que tener cuidado, porque ahora, hermano, ahora en día está de moda. El Señor me dijo, que Dios me dijo esto. Y así como dijo Kaisluna, dijo Kaisluna de que él ha recibido una revelación más grande que la Biblia. Así dijo ese hombre. Es increíble, hermano, en el tiempo que estamos viviendo. Es increíble. Así que no creáis a todo espíritu, porque no todo espíritu es de Dios. Hermanos, hermanas, pueblo del Señor, despertemos. Estamos en un tiempo súper peligroso. No caigamos en el engaño del error. No caigamos en el engaño de las falsas doctrinas. Leamos la Biblia. Pidámosle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude a saber interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Pastores, luchen por la sana doctrina. No se aparten de ella. Den su vida, abracen la sana doctrina. Usted, hermano, de que todavía se mantiene en la sana doctrina, no se aparte de ella. No se aparte, luchemos, prediquemos la verdad. Aunque va a haber un tiempo que tal vez vamos a ser odiados o ya estamos siendo odiados, pero no importa. Hablemos la verdad del Evangelio de Cristo. Mantengámonos en la sana doctrina, no nos apartemos de ella. Como dijo el apóstol Pablo, sea que venga un ángel o sea que yo mismo me levante predicando otro evangelio diferente, no lo creáis. No lo creáis, porque el problema es, hermano, que esos pastores que ahora son apóstoles comenzaron bien, pero la ambición del dinero, de la fama, los llevó, hermano, a cauterizar la conciencia y a estar metido ahora en falsas doctrinas. Como dijo el apóstol Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros.
Y si usted conoce a algún pastor de que está metido en estas cosas, corríjalo con la palabra del Señor para que no continúe engañando a la congregación. Y si usted, hermano, está en una congregación que quieren meterlo a encuentro, sálgase de ahí, por favor. Sálgase, porque eso es totalmente falso. El mismo Señor dijo: un Señor, una fe y un bautismo. A usted no tienen por qué volverlo a bautizar. Por eso tenga cuidado con aquellos que dicen: Dios me dijo algo. Acuérdese de que ahora hay muchos mentirosos. Y qué lástima que muchos cristianos han caído en esos vacíos. Y ahora ya no le creen a la Biblia, ahora le creen al santo varón. Ahora ya no hablan de la palabra, hoy solo hablan del santo varón. O sea, han endiosado al líder. No, dice que el hermano fulano así dijo. Qué ignorancia más grande, hermano. Usted diga: la Biblia dijo, lea la Biblia. Yo, ¿cómo voy a decir el pastor dijo esto? No, yo digo la palabra de Dios dice, porque la palabra no me engaña, pero un hombre sí te puede engañar. Por eso el apóstol dijo: ten cuidado de ti mismo, le dijo a Timoteo. Y dice la Biblia: el que confía en su propio corazón es un insensato. Así dijo el proverbista. O sea que yo ni en yo mismo puedo confiar, como dije la psicología, ¿eh? La confianza en ti mismo es el secreto del éxito. No, la Biblia dice: la confianza en Dios es el secreto del éxito. Bienaventurado el varón que confía en Jehová. O sea que la psicología, hermano, no concuerda con la Biblia. Y también dice la palabra: maldito el hombre que confía en otro hombre. Y usted confía más en el pastor que en la Biblia. Lea la Biblia, hermano, hermana, lea la Biblia. Ya no hable de ese hombre o de esa mujer. Usted no sabe si al final terminan todos cruzados, confundidos. Pero la Biblia nunca te va a engañar, nunca se va a confundir, porque es la revelación divina, la palabra de Dios. Así que si esta palabra ha tocado su corazón, y usted, hermano pastor, de que anda metido en cosas y esta mañana quiere arrepentirse, el Señor le quiere dar una oportunidad. El Señor lo quiere cambiar. Ya no siga metido en estas cosas, porque lo van a llevar al infierno. Si esta palabra ha tocado su corazón, le invitamos a hacer la siguiente oración. Predicador ha terminado el mensaje. Si esta palabra ha tocado tu corazón, te invitamos a hacer la siguiente oración de fe. Padre Celestial, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesucristo murió por mis pecados, que resucitó de la tumba y que vive para siempre. Le abro mi corazón y mi vida y recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Deseo que Él sea el Señor de mi vida. Gracias por salvarme, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.